Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, Quisiera arrancar como dando un contexto muy general sobre lo que veníamos trabajando, pues porque pues hace rato no teníamos una sesión de estas, para que todos estemos contextualizados. Entonces veníamos trabajando con modelos, es decir, durante todas estas sesiones, como durante 4 o 5 sesiones, hemos invertido el tiempo como diseñando, como aprendiendo a formular métodos estocásticos para poder caracterizar completamente cómo surgen las relaciones en una red. Y hemos cubierto bastantes modelos, bastante teoría en ese sentido, porque hemos trabajado, por ejemplo, con los modelos aleatorios simples, pues que son modelos que no reproducen muchas características de las redes, pero pues nos permiten testear eh, um, si una red, por medio de estadísticos de prueba, satisface o no una característica de interés, por ejemplo, la asertatividad, la transitividad, en fin. Después trabajamos con modelos más especializados, como con los modelos exponenciales, que me permitían incluir a mí tanto información exógena como endógena de la red, para caracterizar completamente cómo surgen las conexiones. Luego trabajamos con modelos de bloques estocásticos, y luego trabajamos con estos modelos de distancia. Entonces, digamos, tipo de modelos tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunos son más fáciles de formular, otros menos, unos son más fáciles de interpretar, otros menos. Digamos que unos me sirven más para, por ejemplo, hacer clusters, otros para testear las características exógenas, en fin, como que todo tiene como una razón de ser y todo tiene como una motivación diferente. Eh, por ejemplo, con estos modelos de distancia uno puede, además de hacer todo lo que se puede hacer con los demás, que es testear las características exógenas, calcular las probabilidades de interacción. Con las posiciones latentes puedo hacer los clusters. Entonces, digamos que utilizando todos los modelos puedo hacer las diferentes tareas, pero algunos son más específicos que otros para hacerlas. Y la idea es tener como algunos de esos modelos a la mano. Hemos trabajado con los más importantes pues, para poder abordar problemas eh, que requieran de esas tareas, ¿no? Como hacer los clusterings, hacer los clusters, evaluar la influencia de de las covariables sobre la formación de los links, poder ver cuáles características del sistema afectan las conexiones, en fin, como poder responder cualquier clase de pregunta que involucre las características del modelo. Y en eso estamos, en eso estamos. Entonces, vamos a cerrar este capítulo de modelos trabajando con los modelos latentes. Estos son como los últimos modelos, como los más recientes y como sobre los que ha habido un montón de desarrollo en los últimos años. De hecho, yo les comenté, yo hice mi tesis de doctorado con estos modelos eh, en diferentes instancias. Estamos trabajando con los modelos de distancias y la próxima vez, para cerrar este capítulo, que es lo último que cubre Eric en su libro, vamos a trabajar los modelos que utilizan descomposiciones factoriales. Entonces, vamos a recordar muy rápidamente en qué consisten estos modelos de distancia. Estos modelos de distancia, los modelos latentes, lo que hacen es, bueno, cada conexión, cada link, la vamos a modelar, obviamente, por medio de un modelo Bernoulli, porque es o hay o no hay conexión. Estamos trabajando con modelos binarios, no ponderados, sino binarios, en función de una probabilidad de interacción. Esa probabilidad de interacción está expresada en función de un predictor lineal tal cual ocurría con los modelos exponenciales. Obviamente, yo tengo que incluir una función de enlace, porque pues si yo incluyera usted sabe que las probabilidades de interacción viven entre 0 y 1. Si yo no pusiera esa función de enlace, pues entonces el predictor lineal puede asumir cualquier valor, cualquier número real. Entonces esta función G lo que hace es coger cualquier número real y eh, mapearla sobre el intervalo 0, 1. Y esa función de enlace, pues bueno, tiene una probabilidad basal de conexión, tiene
tiene una componente de efectos fijos que me permite a mí evaluar las características exógenas de los actores en la relación y para evaluar cómo se relacionan con la formación de enlaces. Y tiene una componente latente, es decir, una componente de características no observadas que me permite a mí establecer cómo se relacionan los individuos en función de esas características y cómo afectan las relaciones. Entonces, decíamos que en la última clase que hay muchas maneras de formular esas variables latentes, hay muchas maneras de formular esa conexión, hay muchas maneras de formular esa forma en que los individuos se relacionan para poder calcular las probabilidades de interacción. Y una de ellas, y es con la que estamos trabajando, es el modelo de distancia. La próxima vez vamos a trabajar con el modelo factorial. En el modelo de distancia, lo que decíamos era, bueno, vamos a asumir que cada actor en el sistema, que cada individuo tiene una posición en un espacio. Puede ser R2, puede ser R3, puede ser R5, puede ser R8. En general, la dimensión latente la vamos a denotar con K. Entonces, lo que vamos a decir es que cada actor en el sistema tiene una posición social. Y si dos actores están cerca en ese espacio social, si dos actores están cerca en ese espacio social, pues bueno, la distancia entre ellos va a ser una distancia pequeñita, porque están cerca en el espacio, y obviamente la estructura latente, como tiene un menos aquí, pues si estamos cerca en el espacio social, si esos dos actores están cerca en el espacio social, pues el impacto de las variables latentes pues va a ser mucho más reducido en todo el predictor lineal, en particular en la probabilidad basal de conexión, mu, y entonces la probabilidad de conexión va a ser más alta. Claro, es muy lógico, ¿no? Porque si yo tengo dos actores que están cerquitas, si están cerquita en el espacio, quiere decir que se parecen. Y si se parecen en esas características no observadas, en esas características latentes, pues quiere decir que van a tener una conexión, una probabilidad de conexión más alta. Ahora, si yo tengo dos individuos en el espacio, lejos, es decir, cuyas características en RK son diferentes, cuyas características en RK distan una de las otras, pues quiere decir que esos actores, esos individuos en el sistema, pues no son tan parecidos y por lo tanto su probabilidad de conexión debería ser más reducida. Y efectivamente, pues esa norma me va a dar un valor grande y al restarla con la probabilidad basal, por ejemplo, o si tengo covariables, pues con las covariables, pues va a disminuir un montón la probabilidad de conexión. Entonces, básicamente, estos modelos de distancia, decíamos esa vez que lo que me hacen a mí es, lo que me permiten a mí es evaluar sobre todo la transitividad, ¿no? Los amigos de mis amigos tienden a ser mis amigos. Claro, si yo tengo dos actores en el sistema que están, si tengo el actor 1 y el actor 2 cerca, y el actor 2 y el actor 3 están cerca, pues el actor 1 y el actor 3 tienden a estar cerca, por lo tanto se materializan las conexiones triádicas en términos de la transitividad. Entonces, la intuición es muy sencilla y es, actores que están cerca en el espacio social tienen una probabilidad de conexión alta porque la norma es chiquita y obviamente la resta pues va a ser un número pequeño. Y actores en el espacio social que distan, que están lejos, que tienen características diferentes, pues van a tener una norma en su diferencia alta, entonces va a ser un valor grande cuando lo reste, entonces la probabilidad de conexión va a ser baja. Entonces, pues la idea obviamente es hacer inferencias sobre los U's, o sea, poder estimar los U's, poder decir, bueno, muy bonito esto del espacio social, pero bueno, ¿quién es el U? O sea, ¿cómo lo estimo? Pues bueno, pues eso es lo que uno hace cuando ajusta el modelo, estimar los U's. Lo mismo que estimar el mu, lo mismo que estimar los betas. Obviamente los X, pues uno no los estima porque esas son las covariables, ¿no? Pero pues bueno. Entonces lo que vamos a hacer hoy es seguir con la inferencia con los modelos de distancia. Hoy vamos a terminar este capítulo, esta sección, y la próxima vez vamos a trabajar con los modelos factoriales, cuya filosofía es diferente.
La filosofía es una filosofía un poco más general, donde eh, las características de cada individuo las vamos a mezclar por medio de una forma cuadrática. Entonces, básicamente eso es como un predictor lineal ponderado, ¿no? Y se pondera por medio de esta matriz lambda, que obviamente también vamos a estimar cuando ajustemos el modelo. Pero bueno, lo haremos en su momento cuando um, trabajemos con esos modelos. Entonces, para cerrar ideas, tengo un espacio social, tengo un espacio de K dimensiones, donde yo quiero ajustar este modelo de distancias para el cual necesito estimar mu, estimar beta, si tengo covariables, si no tengo, pues esto no está, y estimar cada uno de los U's. O sea que tengo tantos U's como actores en el sistema. O sea, si yo tengo una red, si yo tengo una red con 10 actores, con 10 individuos, pues voy a tener 10 U's. Y cada U, pues tiene K dimensiones, ¿no? Eh, Ahora usted me va a decir, bueno, ¿y qué K utilizo? ¿Cuál es la dimensión latente? Bueno, lo que yo hago usualmente es lo que uno hace como con el modelo de bloques aleatorios y es ajustar el modelo para varios valores de K y elegir el mejor modelo en términos de bondad de ajuste por medio de algún criterio. Usualmente, si usted no quiere hacer eso, usualmente lo que ocurre es que las personas utilizan dos dimensiones y ya. Pero, pero es mejor ajustar el modelo con dos dimensiones, de pronto con tres, con cuatro, con cinco, y coger el mejor modelo de acuerdo con algún criterio, con el que dé mejor bondad de ajuste. Y en este punto, pues usted me va a decir, uy, o sea que cuando yo ajuste el modelo, pues voy a tener hartos parámetros que estimar. Y sí, ¿no? Tiene que estimar el mu y tiene que estimar el u para cada actor. O sea, tengo que estimar la posición social de cada actor. Eso es un montón de parámetros. Pero bueno, tenemos que elegir la forma funcional de, de cómo expresar las variables latentes. Es decir, si tengo que trabajar con un modelo de distancia o un modelo factorial, por ejemplo, um, hoy vamos a trabajar únicamente con el modelo de distancia. ¿Cuál es mejor? Pues la verdad, todo depende del caso. Si usted tiene una alta transitividad en el sistema, los modelos de distancia suelen ser mejores. Si usted tiene, digamos, otro tipo de efectos que no sean necesariamente de transitividad, sino de pronto de asortatividad, los factoriales pueden ser mejores. Todo depende. Yo lo que hago es ajustar ambos modelos y ver pues cuál me da mejores resultados en términos de predicción y de bondad de ajuste. Y bueno, trabajar con y elegir la función de enlace también. La función de enlace usualmente la vamos a trabajar logit, eh, pero si usted quiere trabajar con un enlace probit también está bien. Yo he hecho varias simulaciones y digamos que no hay diferencias tan importantes en términos de la función de enlace. Si usted trabaja con logit o con probit es casi que equivalente. En casos multivariados, en casos donde usted tiene muchas redes simultáneamente, ahí sí la función de enlace es como más, tiene un impacto mayor, pero pues cuando tengo una sola red, pues la verdad no hay tantas diferencias. Y bueno, y también tengo que decidir la distribución de las variables latentes. Usualmente es normal, la verdad es que dado que estamos utilizando paquetes muy específicos para ajustar los modelos, no vamos a tener mucho margen de maniobra con esto, pero en este caso, cuando trabajemos con los modelos de distancia, LatenNet permite hacer clustering basado en el modelo dependiendo de si tomo una distribución normal, común y corriente o una distribución o una mezcla de normales para las variables latentes, pero pues bueno, digamos que dependiendo del caso lo vamos a ir viendo. Ahí también tenemos algún margen de maniobra cuando ajustemos los modelos. Entonces vamos a ir viendo varios ejemplos para que usted vea cómo, digamos, trabajar con todas estas cosas simultáneamente y usted vea, ah, bueno, así se elige cada, así se interpretan los U's, en fin, como que usted vea cómo manipular, digamos, los parámetros y demás. Nuevamente, decíamos la vez pasada que vamos a trabajar con métodos de Monte Carlo o con métodos variacionales, que son como una manera de hacer la inferencia bayesiana un poco más rápida, que no dependa tanto de la cadena de Markov. Pero bueno, digamos que nosotros estamos tomando una línea ahí tangente porque no estamos desarrollando el modelo en términos de la bondad de ajuste, sino
en términos del ajuste, sino estamos utilizando el paquete directamente que ya tienen los métodos desarrollados. Uh, y en este caso me gusta hacerlo así porque prefiero yo que usted sepa, tenga como una herramienta de cómo ajustar el modelo y cómo utilizarlo y cómo sacarle provecho a gastar un montón de tiempo mientras usted recuerda toda la inferencia bayesiana y eso que en últimas pues no es el objetivo del curso. Entonces, bueno, la clase pasada eh, arrancamos con el modelo de distancia clásico, que es un modelo de distancia donde no hay covariables. Este fue el primer modelo de distancia que hubo que trabajó Hopf. Y únicamente tenemos la probabilidad basal de conexión, que pues es mu, pues obviamente en escala logit, y cada una de las posiciones latentes de los actores. Entonces, la función de enlace es una función logit, por eso es que el g es la función expit, que es la inversa de la función logit, y en este caso, tanto mu como las variables latentes van a tener distribución normal. La idea, obviamente, es estimar tanto mu como los u's. Recuerde que los u's viven en un espacio de k dimensiones. Entonces, tenemos que también lidiar con la dimensionalidad, es decir, cuántas dimensiones vamos a trabajar. Entonces, el primer ejemplo que trabajamos la vez pasada, ya con eso termino el resumen, fue como con el ejemplo de las familias florentinas que ya hemos venido trabajando en otros escenarios. Lo trabajamos también con con los modelos exponenciales. Y este fue el conjunto de datos con el que yo, digamos, arranqué todo. Cuando estaba en California, pues la verdad fue como el primer conjunto de datos con el que trabajé cuando estaba haciendo estos modelos. Y es un conjunto de datos muy chévere por varios motivos. Bueno, primero, porque pues este fue el primer conjunto de datos que analizó Hoff en su momento con esto de los espacios latentes, entonces fue como, es una manera como de entender bien cómo funcionan las conexiones y los individuos y esa cosa, y las variables y las dimensiones y eso. Eh, Segundo, es un ejemplo perfecto para este tipo de modelos porque me permite a mí ver las posiciones sociales y ver cómo funcionan las 15 familias, pues porque es una red pequeñita. Entonces, digamos que es un buen conjunto de datos de partida para poder entender los modelos. Muy rápidamente, recordarles que vamos a trabajar con las dos librerías de siempre, la de iGraph, que es donde está la base de datos, y la de LaTeX.NET, que es la que me va a permitir a mí ajustar el modelo, hacer la inferencia. Es una base de datos que tenía 16 vértices, pero la verdad es que hay una familia que no está conectada con ninguna de las demás familias, es decir, es un punto aislado. Y aquí es importante modelar las familias o los actores que tienen algún tipo de conexión con los demás, porque si no la distancia con las demás familias es infinita, ¿no? Pues porque no están conectados con nadie. Entonces usualmente se remueven de la base de datos, que es lo que hago aquí yo con la familia 12, que es la familia Pushy, que es sacarla del análisis porque su distancia es infinita con el resto de las otras distancias. Entonces, es algo que se hace porque, claro, las conexiones van a estar basadas en las distancias de las posiciones latentes. Entonces, bueno, aquí veíamos muy rápidamente que teníamos como una covariable, que es simplemente la riqueza de cada una de las familias, la habíamos aprendido a extraer, no vamos a hacer nada nuevo ahí. Así que nuestra data para analizar este caso es como una data basada en conexiones y la riqueza de las familias. Entonces tenemos una matriz de adyacencia, que es una matriz de adyacencia simétrica, eh, um, y la riqueza. Aquí tenemos como el gráfico, el grafo de la red ponderando cada uno de los nodos por la riqueza de la familia. Y bueno, la idea es ver cómo puedo ubicar estas familias dependiendo de las variables latentes que yo estime de acuerdo con las conexiones, ¿no? Muy bien. La vez pasada, lo invito a ver el video si no lo recuerda, pues yo había hecho como un discurso de que, bueno, esto es una data almacenada en tipo network. También tenemos la matriz de adyacencia en tipo array o tipo matrix común y corriente. Entonces, como que usted recuerde que vamos a manejar la data en diferentes tipos de formato, sobre todo en términos computacionales para cuando hagamos los análisis.
Muy bien. Cuando a nosotros ajustamos todo esto lo estoy haciendo rapidísimo porque ya lo habíamos hecho la vez pasada. Cuando nosotros ajustamos el modelo de distancia clásico, pues nosotros dijimos, bueno, vamos a arrancar con una distancia euclidiana, claramente, con 2 dimensiones y esto es muy, 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 muy importante, g igual a 0. ¿Qué quiere decir g igual a 0? G igual a 0 quiere decir que las variables latentes provienen de una distribución normal sin mezcla. Es decir, si yo voy a trabajar con 2 dimensiones, o sea, si yo voy a trabajar con k igual a 2, las variables latentes provienen de o se modelan de acuerdo a, aquí se lo pongo, se modelan de acuerdo a una distribución normal de 2 dimensiones. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, si usted coge g igual a 3, por ejemplo, quiere decir que las variables latentes provienen de una mezcla de 3 distribuciones normales con diferentes medias y diferentes varianzas, lo cual me permite a mí hacer un proceso de clustering basado en las distribuciones normales, como, digamos, como en el mismo sabor de la inferencia multivariada de común y corriente, pues. Pero por ahora no, simplemente tengo las posiciones latentes, son los efectos aleatorios, pues, con un modelo de efectos aleatorios común y corriente, pero que provengan de una distribución normal común y corriente. Eso es lo que va a ser el modelo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros ajustábamos el modelo de esa forma, bueno, teníamos el ajuste del modelo, obviamente habíamos interpretado que teníamos una probabilidad, una probabilidad basal de intercepto significativa, teníamos ahí el intervalo de credibilidad, el intervalo de confianza en este caso, debería decirle credibilidad porque es bayesiano, entre 2 y 8, obviamente el estimado es la media posterior que es de 4.9, decíamos que me daba significativa, obviamente está en escala Logit, y si usted quiere, pues obviamente obtener, digamos, el valor de la probabilidad basal real, pues es simplemente coger ese 4.9 y calcularle el exp, ¿no? Y eso le va a dar alrededor de, bueno, no sé, no voy a estimar no voy a hacer el cálculo en la cabeza, pues. Muy bien. Y fíjese también que a la hora de estimar el modelo, usted tiene, digamos, esto lo veíamos igual la clase pasada, varios criterios de información. Uno basado en el BIC, en el Bayesian Information Criterion, pero global, otro únicamente basado en la verosimilitud y uno únicamente basado en las posiciones latentes. Yo usualmente utilizo el global como punto de referencia para elegir el mejor modelo. Pues Juan Camilo, ¿puedo elegir los otros dos para elegir el modelo cuando ajuste el modelo con diferentes dimensiones? Sí, no hay ningún problema. Usualmente yo lo hago con el BIC global, no hay ningún lío. Muy bien. Dado que estábamos trabajando desde un punto de vista bayesiano, yo podía calcular la verosimilitud, la cual usted la obtiene directamente del ajuste del modelo por medio del paquete extrayendo del objeto fit el LPY. Esto quiere decir log PY, ¿no? O sea, log de la distribución conjunta de la Y. Y la Y pues son las conexiones. Y las conexiones son Bernoulli, ¿no? Entonces, vemos que el algoritmo convergió y obviamente ya podemos hacer inferencia estadística, digamos, directamente. Eso lo veíamos la vez pasada. Y podíamos hacer inferencia ya sobre los parámetros. Habíamos hecho inferencia sobre mu, que tenía una estimación puntual de alrededor de, ¿cuánto me daba la estimación puntual de mu? Aquí lo tenía en el de 4.9, perfecto. Entonces aquí usted ve el intervalo de confianza, aquí usted ve como el intervalo de confianza con las líneas rojas junto con la estimación puntual. Recuerde que, pues como estamos haciendo la inferencia bayesiana, entonces tenemos cierta cantidad de muestras de la distribución posterior de esa distribución conjunta Bernoulli
y por eso aquí tengo un histograma, pero pues por ahora, si usted no está muy familiarizado con la inferencia bayesiana, pues piense en que la distribución puntual de μ es alrededor de 4.9 y aquí está el intervalo de credibilidad. Y si usted quiere la probabilidad basal en términos, digamos, reales, pues simplemente haga el expit o el logit a la -1 de 4.9, lo cual le va a dar una probabilidad bien grande. Y viene lo más importante, y es, mire, una probabilidad basal de 4.99. Este es el expit, ¿no? Viene la parte más importante, que es hacer la inferencia sobre las posiciones latentes. Esto es lo que veíamos la clase pasada, y es, antes de ir sobre el código, mostrarle los resultados. Y es, mire que, bueno, número uno, usted ve un montón de punticos, ¿no? ¿Cómo así? ¿Pero por qué tantos punticos? Ah, pues bueno, como estamos haciendo la inferencia bayesiana, pues al hacer la cadena de Markov, para cada iteración en la cadena de Markov, yo voy a tener una posición latente. Obviamente, por ejemplo, si yo promedio todos los puntos asociados con el individuo 3, pues me va a quedar aquí, donde está el 3 marcado. Si yo promedio todos los puntos rojos, por ejemplo, me va a quedar aquí donde está el 12 marcado. En fin, esa va a ser la estimación puntual de la posición latente de cada uno de los actores. Entonces, aquí uno puede ver, por ejemplo, que la familia 1 y 13 están muy cerquita en el espacio social, es decir, están muy cerca en las dos dimensiones del espacio social, lo cual indica que tiene una probabilidad muy alta de relacionarse en términos familiares. Ahora, si usted se da cuenta, la familia 8 y la familia 10 están bien lejos, lo que quiere decir que la familia 10, que es el promedio de todos estos punticos azulitos, por ejemplo, y la familia 8, que es el promedio de todos estos punticos morados, pues no van a tener una probabilidad bien alta de conectarse. O sea que si usted llegara a tener una nueva familia, pues para poder estimar la probabilidad de interacción, pues es muy sencillo porque usted ya tiene la probabilidad basal, que es de 0.99, o sea, el mu, que nos había dado, bueno, 4.9 de hecho, 0.99 en escala real, y le tiene que restar la norma de la distancia entre las familias. Así usted puede estimar la probabilidad de conexión si llegara a haber una nueva familia con la cual yo quiera trabajar. Entonces, no se deje confundir, digamos, de todos estos punticos. Todos estos punticos son como la posición latente de las familias a través del proceso iterativo de estimación, pero en realidad lo que uno utiliza es como el promedio real de todos esos puntos. Muy bien. Ahora, para hacer el gráfico, este es un gráfico muy hechizo, entre comillas, pues porque lo hice yo, la única cosa que usted tiene que saber es la siguiente, y es, bueno, número uno, bueno, hay varias cosas. La primera, el código parece difícil, pero no lo es. La primera es que, bueno, hay como un tipo de, esto yo se lo copié a Hoff, la verdad. Yo cogí el paper de 2002 y vi el sistema de visualización que él utilizó. Entonces, hay una parte de la visualización que es en términos de los colores para que se vea bonito en el espacio social. Y la otra cosa es una transformación que se llama la transformación Procrustes, que es una transformación que, si usted se da cuenta, y eso lo veíamos la vez pasada también, pues claro, alguien me puede decir, pues Juan Camilo, si usted coge este espacio social y lo rota en 60 grados, por ejemplo, mire que las probabilidades no van a cambiar. Entonces, claro, lo que veíamos la vez pasada era que eh, si este modelo es no identificable, este modelo no puede identificar completamente las posiciones latentes, porque si yo roto el espacio social en cualquier ángulo, pues las probabilidades de interacción no van a cambiar. Hicimos la demostración en el video, usted lo puede ver, trabajamos con una matriz ortogonal de proyección. Entonces lo que hago es poner un punto de referencia. Y mi punto de referencia fue este U0. Obviamente yo lo escalo y le pongo que tenga media 0 y varianza 1, pues para que todo me quede el dibujito compacto, bien bonito. Y la verdad es que el punto de referencia es cualquier cosa. Aquí el punto de referencia es como, estoy tomando como punto de referencia el estimado MLI de las posiciones latentes,
pero usted puede poner la primera iteración del MCMC, puede poner, de hecho, cualquier cosa, no importa, es arbitrario, es arbitrario. Entonces, no hay lío. Y bueno, y aquí está pues el gráfico de puntos. Esos sí son los gráficos, el gráfico pues con los puntos y demás. Entonces, todo esto para decirle que estas posiciones latentes le sirven a usted para poder calcular las probabilidades de interacción, pues porque ya puede calcular usted la norma entre las distancias, y le sirve para darse una idea visual de cómo está el sistema, ¿no? Si a usted no le gustan los punticos, no los ponga, no pasa nada. Usted puede poner simplemente el gráfico con los números y esto le va a decir al usuario o le va a decir al interesado pues cuáles son los actores que tienden a estar más cerca y tienden a tener más probabilidades de estar conectados. Ahora, inmediatamente alguien me va a decir, Juan Camilo, o sea que yo con estas posiciones podría aplicar un método de clustering común y corriente como, no sé, el K-medias y hacer clusters. Sí, claro. Fíjese que usted aquí tiene, para cada familia, usted tiene una dimensión, tiene los valores de una variable en una dimensión, tiene los valores de otra variable en otra dimensión. O sea que tiene básicamente una matriz de 15 por 2, y a esa matriz de 15 por 2 eh, usted le puede hacer, no sé, cualquier algoritmo de clustering multivariado que usted recuerde, el K-medias o un clustering jerárquico, el que usted quiera. Y muy seguramente le van a quedar, en este caso, yo diría que me quedarían como 4 o 5 clusters, ¿no? Aquí vemos un cluster, familias 5, 11, 14 y 4, aquí vemos otro, 7 y 8, aquí vemos otro, 12 y 6, aquí vemos otro, 12, 15 y 9, aquí vemos otro, 1, 13 y 10, aquí vemos otro, 3. O sea, que usted puede hacer clustering en lugar de hacer, por ejemplo, bloques estocásticos. También se podría. Muy bien. Ahora, habíamos terminado viendo que si usted utiliza esta librería LatenNet, pues LatenNet ya tiene optimizado ese grafiquito que yo le acabé de mostrar como muy rápidamente y le hace como el mismo gráfico. ¿Sí se da cuenta? Obviamente él le pone Z1, le pone Z2, primera dimensión, segunda dimensión. LatenNet llama las posiciones latentes Z, no U, sino Z. Y usted le dice, bueno, ¿qué quiero graficar? Pues quiero graficar la media posterior mean, ¿no? Que es la media de todos los punticos. Y bueno, le puede poner el título y lo que usted quiera. Entonces, fíjese que aquí está dentro, están las posiciones latentes, y están la red dibujada encima. Entonces, no es de extrañar que que los puntos que estén más cerquita interactúen. Mire que los que nosotros habíamos llamado 12, 15 y 9 están interactuando los unos con los otros. No es de extrañar que las posiciones 2 y 6 estén interactuando. Mire que quedaron muy cerquita. Mientras que no haya una posición entre, no sé, entre este actor que está abajo y este aquí arriba. Entonces ahí está. Es exactamente el mismo gráfico, solamente que tal vez rotado. ¿Será que está rotado? Sí, bueno, más o menos. Sí, está más o menos, está un poquito rotado. Y claro, lo que decíamos, ¿no? Las posiciones latentes no son identificables, es decir, no tienen un valor único. Cualquier rotación de este espacio es una respuesta aceptable. Mm, listo. Entonces ahí están las posiciones latentes, ya con eso caracterizamos el sistema y podemos hacer un montón de cosas. Vamos a calcular, esto sí ya es nuevo, las probabilidades de interacción. Entonces aquí están calculadas las probabilidades de interacción a la brava. Pero entonces, antes de ver el código, permítame mostrarle los resultados y luego ya venimos sobre el código. Y es, mire, en la izquierda, ya ahorita vemos el código, en la izquierda está la data real. En la izquierda usted puede ver la matriz de adyacencia con unos y ceros. 0 si está en blanco, 1 si está en azulito. Este gráfico de la izquierda lo hice con esta función CorePlot, que es el paquete que se utiliza para graficar correlaciones, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que está en la derecha son las probabilidades de que interactúen esos individuos.
Entonces, si usted se da cuenta, obviamente hay colores más oscuros y más claros. Los más claros quiere decir que la probabilidad tiende a cero, los más oscuros que la probabilidad tiende a 1. Y yo estoy muy tranquilo con el ajuste del modelo porque los colores más oscuros tienden a ocurrir donde hay interacciones. No sé, veamos este bloquecito de interacciones aquí hacia abajo. Fíjese que estas interacciones se ven reflejadas en estas probabilidades de interacción, que son con los actores 12, 13, 14 y 15. Vamos a ver los actores 12, 13, 14 y 15, ¿dónde están? 12, 13, 14 y 15. Claro, mire, 12, 13, 14 y 15. Son actores que por lo general están cerquita en el espacio social, o sea que deberían tener algunas conexiones. Vamos a verlas. Claro, aquí están, por ejemplo, entre el actor 15 y el 14, por ejemplo. Entonces, bueno, las probabilidades de interacción me sirven para muchas cosas. Número uno, para evaluar la bondad de ajuste del modelo, o sea, lo que quiere decir que el sistema que estoy describiendo por medio de las posiciones latentes es un sistema que está bien descrito, donde las familias que están cerquita, pues bueno, tienden a tener más características en común, tienden a tener más características que no observé porque son latentes en común, y me sirve también para evaluar la bondad de ajuste del modelo. ¿Por qué? Porque veo que lo oscurito corresponde donde está oscuro y lo claro donde está claro. Muy bien. ¿Para qué más me sirven las probabilidades de interacción? Lo que yo le decía. Si llega un actor nuevo, pues puedo volver a hacer todo este cálculo, incluyendo el actor nuevo. Simplemente calculando la distancia que hay entre el actor nuevo y las que ya tenía. Listo. Ahora, en términos del código para para calcular estas probabilidades de interacción, la verdad no es tan difícil. Es como un poco tedioso en el sentido que toca hacerlo varias veces. De hecho, creo que 10.000 veces, si no recuerdo mal. Eh, ¿Por qué? Porque para producir este gráfico usted necesita dos cosas. Lo primero, necesita la matriz de adyacencia, que es A. Pues esa es la matriz, estos son los datos, ¿no? Los ceros y los unos. O sea, esta matriz A no tiene que hacer nada. Son los unos. Obviamente ahí le pongo los nombres a las filas y a las columnas y eso. Pero entonces, esta primera parte del gráfico no hay que ajustar ningún modelo ni nada. Esta es la matriz de adyacencia, es decir, son los datos. Muy bien. Lo que usted sí necesita hacer es el cálculo de las probabilidades, pero es muy sencillo por lo siguiente. Bueno, utilizo la función de enlace explit, porque es la función de enlace que voy a utilizar, que utiliza el paquete para poder hacer el ajuste del modelo. Y mire, muestra por muestra, recuerde que esto utiliza una cadena de Markov, tiene 10.000 iteraciones esa cadena de Markov. O sea, que este B creo que vale 10.000 o 11.000, ya no recuerdo. Muestra por muestra, yo extraigo el mu, que aquí llamo beta, y eh, pareja por pareja, o sea, individuo, actor por actor, calculo la distancia entre sus posiciones sociales. Eso es lo que yo he llamado LAT. ¿Y por qué hay un doble for? Pues porque tengo los individuos por filas y por columnas, ¿no? Porque pues es una matriz de interacciones. Juan Camilo, ¿y por qué pone desde i igual hasta n1 hasta n-1 y desde i más 1 hasta n? Pues porque estoy trabajando con una red no dirigida y estoy trabajando con la parte superior de la matriz. Entonces mire que pongo pi j igual a ji, pues porque es una matriz simétrica, y voy acumulando el promedio, ¿no? Es decir, mire esto. Eh, calculo la distancia, calculo la distancia. ¿Cómo así la distancia? Pues claro, la distancia euclidiana, ¿no? Raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado. Eh, recuerde que, o sea, básicamente lo que estoy haciendo es esto. Básicamente lo que estoy haciendo es esto, ¿no? La norma de U sub i menos U sub j. ¿Cómo se calcula la norma de U sub i menos U sub j? Bueno, raíz cuadrada de la sumatoria de U sub i sub, no sé, pongámosle L menos U sub j
L todo al cuadrado, desde L igual a 1 hasta K, ¿no? Obviamente K vale 2 en este caso. Listo. En LatenNet, las posiciones latentes U se representan con Z. Entonces, básicamente lo que yo tengo es, el insumo que yo tengo es una matriz que en LatenNet se llama Z y tiene 1, 2, bla, 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 15 filas y en este caso 2 columnas. Es decir, es de tamaño N por K. Entonces, esta primera fila va a ser U sub 1, esta segunda fila va a ser U sub 2, bueno, etcétera, etcétera. Esta última fila va a ser U sub N. ¿Y cómo así que tengo varias zetas? Claro, lo que pasa es que como tengo una cadena de Markov, como el proceso de estimación, esto es inferencia bayesiana, como el proceso de estimación se hace por medio de MCMC, por medio de Markov Chain Monte Carlo, entonces tengo una matriz para la primera iteración, tengo una matriz para la segunda iteración, tengo 10.000 iteraciones, creo. O sea, tengo 10.000 zetas. O sea que si yo voy a estimar la probabilidad de conexión entre dos actores, pues tengo que ir promediando, ¿no? Y esta es la manera más efectiva de hacer los promedios, ir sumando. Usted recuerda cómo se calcula un promedio, ¿no? Obviamente esto es una tontada, pero pues es bueno decirlo porque computacionalmente ahorra mucho tiempo. Un promedio es, bueno, 1 sobre B por la sumatoria de X sub B, desde B igual a 1 hasta B. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Ponderando por dentro. Es decir, la división la voy sumando y voy sumando de una vez voy sumando de una vez el valor ponderado, pues, digamos. Entonces, todo esto es para que no se confunda cuando vea el código. Y, perdón, que aquí estoy teniendo un problema con el mouse. Listo. Entonces, permítame un segundo, aquí estoy teniendo un problema con el mouse. Entonces, algo pasó. Ahí está. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es calculando las distancias para cada una de las iteraciones de la cadena de Markov y calculo la probabilidad. Recuerde que la probabilidad es la función de enlace de mu menos la distancia. Y obviamente pondero, pues porque tengo que calcular el promedio a posteriori. Este es el promedio a posteriori. Muy bien. Así es que se calcula esa probabilidad de interacción. Los promedios a posteriori de mu menos las distancias latentes. Menos porque tengo que restar las distancias latentes, ¿no? Muy bien. Perfecto. Eso no se lo calcula el paquete, toca hacerlo a mano. Digamos que es como una de las desventajas del paquete, pero pues bueno, digamos que ya lo ve. Ahora, por defecto, yo puedo evaluar la bondad de ajuste interna reproduciendo estadísticos de prueba utilizando el paquete directamente. Este GOF quiere decir Goodness of Fit. Y trae por defecto un par de estadísticos de prueba. Uno es el degree y otro es la distancia geodésica. Entonces, digamos que por defecto usted puede obtener estos gráficos donde, digamos, aquí tenemos, esto usted hace con un plot del goodness of fit del modelo, donde usted puede ver que, bueno, el modelo básicamente está capturando bien las características de la red, porque si se fija, el valor observado, que son los punticos azules, siempre está por dentro de las réplicas que nosotros hicimos de la red. Y después de haber calculado el grado, ¿no? De pronto con grado 0 y con grado 5, y digamos con los grados superiores, pues digamos, estamos como en el límite, pero pues es una buena reproducción de la red.
Y lo mismo con con la distancia geodésica. Entonces, con la distancia geodésica, el modelo al parecer no está reproduciendo también las que están a 3 unidades, pero de un individuo en particular, pero pues el resto de las distancias sí las está reproduciendo bien. Entonces es un buen modelo para reproducir este conjunto de datos. Ahora, obviamente, usted me dirá, ¿cómo así que NR? Claro, hay algunos nodos que no están conectados, es decir, hay algunos nodos que que no se pueden alcanzar a través de de ningún camino cerrado eh, de la red, por eso es que aquí hay un NR, ¿no? No, esto quiere decir not reachable, y también igual los produce bien, es decir, la cantidad de nodos o las distancias entre los nodos que no están conectados, pues mire que también la proporción de diadas que no están conectadas, pues también las reproduce bien. Entonces no hay lío. Pero nosotros también podemos reproducir la bondad de ajuste con cualquier otro estadístico que queramos. Entonces aquí yo me tomé el trabajo, ahorita miramos el código, yo me tomé el trabajo de hacer estos gráficos. Esto se ve horrible aquí, yo sé que debía haber hecho una función, todos estos son los gráficos, esto es como una plana, ¿no? Esto es un control C, control V. Yo sé que debe haber hecho como un graph, no sé, como una función que me haga el gráfico, pero pues ya en este punto no quería complicar más el código, entonces simplemente hice control C, control V y ya. Entonces aquí están la bondad de ajuste del modelo, evaluando la densidad, la transitividad, la sortatividad, la distancia promedio, el grado promedio, la desviación estándar del grado. Y mire que la densidad, ya ahorita miramos el código, pero la densidad, el modelo para reproducir la densidad lo hace perfecto. Para reproducir la transitividad también. Y esto es muy bueno porque este modelo reproduce la transitividad perfecto. Recuerde que este modelo se basa en las posiciones latentes, ¿no? Y las posiciones latentes se utilizan para calcular normas. Y las normas pues tienen esta desigualdad triangular que me permiten a mí reproducir esto de la transitividad de lo de los amigos de mis amigos son mis amigos. O sea, si yo estoy cerca de alguien que está cerca de alguien, pues voy a estar cerca. Entonces, perfecto. La sortatividad también la reproduce, estamos casi que en el límite, pero igual la reproduce, está dentro del intervalo de confianza. Y lo mismo con la distancia geodésica promedio y el grado promedio. Estos últimos paneles de abajo no me sorprenden porque pues ya habíamos visto que nos daban bien, ¿no? Aquí simplemente estoy promediando todas las distancias geodésicas y obviamente es como si estuviera promediando, permítame, es como si estuviera promediando todas estas distancias, omitiendo las que no están conectadas. Y mire que me está dando perfecto. Todo está dentro del intervalo de confianza. El grado promedio también me da bien y la desviación estándar del grado también me da perfecto. Entonces, esto no lo hace el paquete, lo hice yo a mano. Usted lo puede hacer a mano muy fácil. Permítame, le muestro aquí el código rápidamente. Estos son los gráficos, son histogramas, entonces digamos que ahí no hay mucho que decir. Es aquí. Entonces, mire, lo que yo le decía, yo tengo 10.000 zetas, o sea, 10.000 matrices de estas, tengo 10.000 matrices de estas o 11.000, ya no recuerdo. Y lo que voy a hacer es, iteración por iteración en la cadena de Markov, generar datos aleatoriamente, de acuerdo con el U y de acuerdo con el mu de la iteración con la que esté trabajando. Entonces, permítame, le muestro cómo se hace. Entonces, mire, muy fácil. Lo primero es que voy a trabajar con 6 estadísticos de prueba, o sea que tengo la densidad, la sortatividad, bueno, la distancia geodésica, bla, 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 los que acabamos de ver. O sea que tengo que tener un objeto para almacenar todos esos estadísticos de prueba. Listo. ¿De qué dimensión es ese objeto? Pues de 10.000 por 6, ¿no? Si usted quiere más estadísticos de prueba, pues métale más estadísticos de prueba, no pasa nada. Ahora, aquí viene la parte importante y es iteración por iteración, genero data aleatoriamente y le calculo los estadísticos de prueba para esa data que yo reproduje con una vez ajusté el modelo. Entonces, veámoslo aquí. Entonces, bueno, primero, extraemos
el mu, extraemos el beta, el intercepto, la probabilidad basal de la cadena. Muy bien. Luego, calculamos, luego simulamos los datos. Entonces, este AR es una matriz de adyacencia y le pongo R de repetir, es una R de aleatorio, de random. Muy bien. Y entonces, mire, este doble for lo que hace es, claro, es un doble for porque pues tengo filas y columnas, pues que es una matriz de adyacencia común y corriente, obviamente desde hasta n-1 y desde i más 1 hasta n, porque pues es una matriz no dirigida. Calculo la distancia latente para cada i y para cada j en cada una de las iteraciones. Por eso es que usted aquí ve un b y usted aquí ve un b. Y aleatoriamente, de manera simétrica, obviamente ARIJ igual a ARJI, genero la data. ¿Cómo la genero? Pues con una binomial, obviamente con una Bernoulli, donde n sea igual a 1, para que me quede Bernoulli. No, perdón. N, un solo valor aleatorio, o un 0 o un 1, perdón, y el size es el Bernoulli, ¿no? Size igual a 1 porque es una Bernoulli. Recuerde, RBER no existe, por eso le pongo aquí size igual a 1, únicamente un valor, porque quiero o un 0 o un 1. ¿Y cuál es la probabilidad de interacción? La probabilidad de interacción es pues el mu menos la distancia latente, para cada i y para cada j. Digo, listo. Una vez yo genere la data, ahí sí la transformo en tipo network, por ejemplo, para calcular los estadísticos de prueba. Entonces calculo la densidad, calculo la transitividad, la sortatividad, bueno, calculo todos los estadísticos de prueba y los almaceno. Listo. Juan Camilo, ¿me toca almacenar la data que yo simulé? No. Esto es como un bootstrap, si usted quiere. Sería perder memoria. A mí lo que me interesa es almacenar los datos, las estadísticas de prueba, pues. Y si usted, y también necesita los valores de prueba observados, ¿no? O sea, con la data original. Este G es la data original. Perfecto. Entonces, tiene que hacer eso para cada uno de los valores de la cadena cuando ajusta el modelo. Eso es lo que hace esta partecita del código. Y bueno, y luego se hace los histogramas, bla, 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 y listo, ahí le da. Entonces la bondad de ajuste del modelo es buena. Perfecto. Y puede usted calcular los valores P. Entonces recuerde que el valor P es como la proporción de observaciones que tengo antes o después de lo que yo generé, o sea, de la línea azul. Creo que aquí está hecho con mayores. Entonces, bueno, por ejemplo, mire, para la densidad, ¿cuánto es el valor P para la densidad? 39%, perfecto. ¿Por qué? Porque quiere decir que me quedo dentro de los límites de confianza, ¿no? Para la transitividad me va a dar un poquito más grande, me va a dar del 91%, perfecto. Quiere decir que todavía seguimos dentro del intervalo. Asortatividad 97, perfecto, todavía estamos dentro del límite. Ese es el que está más dentro del límite, ¿no? Mírelo. Es el que está más dentro del límite. Hacia adelante está el 97% de las observaciones. Pero bueno, todavía estamos dentro del nivel de confianza. Bueno, muy bien. Y así con el resto de las características. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, cuando vengamos del break, es volver a ajustar el modelo, pero ahora con covariables. Estamos aprendiendo cómo a manipular este modelo y aprendiéndolo a ajustar y eso y a trabajar con él en diferentes instancias. Ya lo hicimos de manera clásica, como simplemente teniendo en cuenta las conexiones. Ahora vamos a ajustar el modelo teniendo en cuenta la riqueza y vamos a ver qué nos da. Entonces, bueno, vamos a tomarnos 5 minuticos de break y ya nos vemos, ya continuamos, ya nos vemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a ajustar el modelo, pero en este caso, ajustando el modelo con una covariable, y es la riqueza. Nosotros cuando vimos el gráfico, cuando hicimos la visualización, permítame devuelvo aquí súper rápido, de la base de datos, eh, teniendo en cuenta los nodos, el tamaño de los nodos, haciendo el tamaño de los nodos proporcionales a la riqueza, veíamos que
lo que parece ser es que las relaciones se ven influenciadas por la riqueza, es decir, familias con alta riqueza tienden a relacionarse con familias con alta riqueza, es decir, hay como un efecto homofílico importante. Entonces vamos a ver si ese efecto es significativo o no. Vamos a ver si la riqueza es un factor importante para la formación de conexiones. Cuando hicimos el ajuste con el modelo exponencial, vimos que sí. Vamos a ver si este modelo de distancias nos rectifica ese resultado. Entonces vamos a ajustar el modelo nuevamente utilizando LatenNet. Aquí, digamos que la única consideración técnica, esto para los que están viendo estadística bayesiana, es que las covariables van a tener una previa normal nuevamente. Entonces, como que todos los efectos, tanto la probabilidad basal como las covariables, como los efectos aleatorios, las variables latentes, todos van a provenir de una distribución normal. Y si usted quiere variar este supuesto del modelo, lo podría hacer, pero bueno, tendría que escribir su propio código para poder ajustar el modelo. Pero bueno, digamos que poco a poco vamos a ir avanzando en ese sentido. Entonces, vamos a ajustar el modelo para tener en cuenta ese efecto de la covariable. Entonces, bueno, nuevamente vamos a cargar la data tal cual habíamos cargado antes. Quitamos la familia Pushy porque pues, no queremos una familia que no esté conectada con nadie dentro de nuestra base de datos. Extraemos la riqueza nuevamente de la base y todo queda guardado en este objeto que llame Flow Marriage. Entonces, bueno, vamos a ajustar el modelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir las covariables. Entonces, cuando nosotros definimos las covariables, lo que estamos definiendo es, estamos, digamos que haciendo estamos definiendo como una nueva matriz. Esta X básicamente es una matriz donde familia por familia hago la diferencia absoluta entre su riqueza. Es decir, lo que estoy testeando es un efecto homofílico de la riqueza. ¿Será que las familias que se parecen en términos de la riqueza, sea porque es mucha o poca, tienden a relacionarse? Entonces, eso es lo que hacemos cuando definimos esta covariable X. Entonces, no es un efecto principal, es un efecto homofílico. Muy bien. Y vamos a ajustar el modelo nuevamente utilizando dos dimensiones, sin ningún efecto de clustering y metiendo las covariables, el beta para las covariables. Eso se hace así con el edge cut. Muy bien, hacemos el summary del fit, lo ajustamos, hacemos el summary del fit y vemos algo bien interesante. Lo primero es que nuevamente tanto el intercepto, el mu, el beta si quiere, me vuelve a dar significativo. Obviamente el estimado cambia un poquito, antes nos daba de 4.7, ahora nos da de 4.7, antes nos daba de 4.9, ahora nos da de 4.7. Y tenemos un efecto positivo de la riqueza. Eso es algo bien importante porque cuando hacíamos la gráfica, cuando vimos la gráfica, eh, vemos que efectivamente las familias que se parecen en términos de la riqueza tienden a estar relacionadas. Y bueno, es un efecto positivo porque el intervalo de credibilidad no contiene el cero, en fin. Y además ya con este ajuste usted puede empezar a elegir modelos, ¿no? Por ejemplo, aquí usted tiene un overall BIC de 236. Vamos a ver cuánto nos había dado el otro. Vamos a recordarlo. No, la verdad no lo recuerdo. Nos daba de, a ver, eso está aquí por aquí en algún lado. Perdón que me estoy devolviendo tanto. De 243. Lo que quiere decir que incluir la covariable ha sido una buena idea para mejorar la bondad de ajuste del modelo. Es decir, las probabilidades de interacción, las inferencias que yo haga con el segundo modelo, de alguna manera son mejores que con el modelo que planteé inicialmente. Perfecto. Entonces vamos a volver nuevamente, perdón que me devuelva así de rápido. Listo. Bueno, usted hubiera podido hacer la comparación del BIC en términos de únicamente el modelo, únicamente las variables latentes, en fin, como que en cualquier instancia, no pasa nada. Muy bien. Podemos evaluar nuevamente la convergencia
de la cadena, tanto para hacer inferencias sobre el intercepto, que ya habíamos hecho antes, pero ahora la podemos hacer sobre el beta, o sea, sobre la riqueza, ¿no? O sea, no repetí este mismo gráfico para el intercepto, es decir, para la probabilidad basal, porque, pues, ¿para qué? Ya lo habíamos hecho antes, ya sabe cómo hacerlo. Aquí le muestro cómo lo extrae usted. Obviamente tengo que trabajar con la segunda columna y no con la primera, porque la primera es la probabilidad basal, la segunda es el intercepto, entonces ahí está. Y bueno, y en la cadena y el histograma. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Pues lo que habíamos visto antes, que tenemos un efecto significativo de la riqueza, donde familias con alta riqueza, con riquezas similares tienden a relacionarse con familias de análoga condición. Muy bien. Tenemos aquí la media posterior del intercepto, que me da de 0.78. ¿Esta es la del intercepto? No, esta es la de la riqueza. 0.078. Vamos a confirmarlo. Aquí está arribita. Sí, 0.078. Es decir, aquí le estoy mostrando cómo hizo el programa para calcular, trabajo con la media posterior de las muestras de la cadena de Markov. Ahí está. Muy bien. Esta era la otra opción, incluir la covariable. Ahora, podemos dar un saltico adicional y es hacer como un modelo para poder hacer procesos de clustering. ¿Qué quiere decir eso? Y este es como, digamos, el último modelo que vamos a considerar la clase de hoy. Y es, listo, fíjese que vamos a trabajar, vamos a cambiar de data, pues porque ya la de las familias florentinas la hemos utilizado un montón. Vamos a trabajar, vamos a cambiar de data, pero entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el mismo modelo de distancia clásico. Vamos a trabajar con el mismo modelo de distancia clásico. Fíjese que tenemos la probabilidad basal y las distancias entre los actores en el espacio social. Vamos a trabajar con un modelo logit, perfecto, como que la función de enlace es exactamente la misma, pero la gran diferencia es que las posiciones latentes ya no van a provenir de una distribución normal. Los efectos aleatorios ya no son efectos aleatorios normales, sino son una mezcla de, eh, distribuciones normales. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que ahora voy a tener varias alternativas para poder elegir de dónde vienen los efectos aleatorios. Es decir, antes yo solamente tenía una distribución normal, con una media y una varianza específica. Ahora lo que voy a tener es una mezcla de distribuciones normales, es decir, voy a poder particionar los individuos de forma que no todos los individuos tengan sus efectos aleatorios de la misma distribución, sino que, por ejemplo, un individuo tiene un efecto aleatorio de una distribución normal, otro individuo tiene de otra distribución normal diferente y así sucesivamente. O sea que tengo G mayúscula, indica cuántas agrupaciones, cuántas clases de efectos aleatorios quiero considerar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer cluster. Muy bien, clustering basado en el modelo. Muy bien, o sea que ya tenemos dos opciones para hacer clustering. Una es, bueno, de hecho tres, cuatro de hecho. Una es sin modelos, que fue lo que vimos hace un montón de tiempo. Otra es con modelos de efectos, modelos de bloques aleatorios. Otra es con esto, modelo de distancia con agrupaciones. Y otra es con los modelos de distancia clásico, pero haciendo un post-procesamiento por medio de K-means, por ejemplo, o de cualquier técnica de clustering sobre los efectos aleatorios, sobre los usos. Pero bueno, digamos que ya ahí tiene usted varias alternativas. Muy bien. Entonces vamos a trabajar, vamos a cambiar de base de datos. Esta es la base de datos de Samsung. Esta es otra base de datos que es típica de todos los papers, de todas las investigaciones científicas que se hacen para testear modelos de clustering. Y creo que tal vez ya la habíamos trabajado antes, pero si no, igual aquí se la recuerdo muy rápidamente. Esta es una base de datos donde, un investigador hace ya un montón de rato en Cornell estuvo conviviendo en un monasterio y registró como relaciones de agrado y bueno, de hecho registró un montón de cosas. Una de ellas fue relaciones de agrado, es decir, con
dígame por favor con qué individuos usted se relaciona o con qué individuos usted tiene relaciones positivas. Entonces, aquí cada monje consideró a cada uno de los demás y dijo, bueno, y dio como su top 3 de relaciones de agrado. Y bueno, aquí vamos a trabajar con la fuente principal, pues, que es como con la opción principal de agrado de cada uno de los monjes que cuando hicieron el estudio. O sea que este es un caso, no, es un caso dirigido, perdón, este es un caso dirigido. Es un caso dirigido, vamos a trabajar con una base de datos que tiene 18 vértices, es dirigido, porque aquí a cada uno se le decía, bueno, dígame su top 3 de monjes favoritos. Y el primero era como el que recibe la conexión. Tenemos un total de 88 conexiones, no tenemos datos perdidos y no, o sea, no tenemos que hacer imputaciones ni nada de eso. Y es una red, digamos, simple, no es una red ni con loops, ni con hiperconexiones, ni nada de eso. Muy bien. Entonces, esta base de datos es una base de datos tipo network. Entonces es muy importante que usted siempre empiece a ver qué tipo de data, qué tipo de objeto es. Y bueno, lo de siempre, extraigo la matriz de adyacencia para convertirla a tipo iGraph. En este caso, no hay puntos aislados, es decir, en este caso no tenemos que remover ninguno monje porque todos tienen como algún favorito o algún tipo de preferencia. Y, y nada, pues este es el gráfico, es una red dirigida, usted ve ahí las conexiones, hay veces hay reciprocidad en algunos casos, es decir, hay algunas monjes que van de ida y vuelta, hay algunas conexiones que van de ida y vuelta, no necesariamente. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar el modelo, en este caso, pero para esta data, una data dirigida en la que estamos testeando un sistema social de amistad, si se quiere. Muy bien. Entonces, aquí la gran novedad es que vamos a ajustar el modelo utilizando dimensión 2 en todos los casos, dos variables latentes, y vamos a utilizar el modelo, vamos a ajustar el modelo con 1, 2, 3 y 4 grupos. Es decir, yo la verdad cuando estaba preparando la clase lo hice como hasta 10, pero pues la verdad es que el mejor modelo ocurre con 3 clústeres, creo. Entonces, ¿qué quiere decir eso nuevamente? Que los individuos van a tener la posibilidad de elegir sus características latentes de diferentes distribuciones normales, no solamente de una, sino de varias. Juan Camilo, yo hubiera podido poner, digamos, aquí 3 dimensiones. Sí, usted puede jugar con esto de la manera que quiera. Es decir, usted usualmente se trabaja con 2 dimensiones, pero si usted quiere trabajar, digamos, con 3 dimensiones, está bien. La verdad es que si usted ajusta el modelo con 3 dimensiones, igual con 2 dimensiones la bondad de ajuste va a ser mejor. Pero es bueno hacer el experimento, ¿no? No creerme, sino hacer el experimento. Muy bien. Entonces, vamos a seleccionar el modelo. Entonces, lo que hacemos aquí es, en esta porción de código que, digamos, lo que hace es ajustar el modelo. Yo sé que se ve, digamos, complicado este pedacito de código, pero lo que estamos haciendo es ajustar el modelo, ajustamos el modelo 4 veces, aquí ya lo hicimos, ajustamos el modelo 4 veces, y de cada una de esas 4 veces que ajustamos el modelo, extraemos el B y C, y extraemos todos los B y C, ¿no? El B y C de la verosimilitud o del clustering o el global, cualquiera de los que usted quiera. Muy bien. Entonces, mire esto. Y aquí está el reshape, es decir, no quiero tener un cubo de datos, quiero tener simplemente como una matriz, entonces por eso le hago el reshape, para que usted elija. Entonces, fíjese que veamos el overall, el BIC general. El BIC general nos da que el mejor modelo es aquel que tiene 3 clusters, lo que les dije en un inicio. Yo usualmente utilizo el overall, pues porque es lo que incluye tanto la parte de la verosimilitud como la parte de los efectos aleatorios.
en un solo componente, pero está perfecto. Ahora, si usted se da cuenta, este overall, cojamos el overall del 3, es el resultado de coger el B y C del clustering, del efecto del clustering, más el B y C del efecto de la verosimilitud, ¿no? Entonces, si usted quiere hacer el análisis únicamente con la verosimilitud, fíjese que ahí la menor le da con un solo componente. Entonces es bueno como mezclar las dos cosas, está perfecto, porque con el efecto del clustering le da un poco mayor con una sola componente. Entonces es bueno, digamos que tomar la decisión con base en el overall, no pasa nada. Y si usted quiere, puede utilizar este código, digamos, para hacer el reshape y obtener esta tablita. Esa es como la manera, digamos, técnica o la manera, digamos, más rápida de poder hacer el reshape extrayendo toda la información. Es como cuando nosotros cogemos esta salida que ya teníamos antes, esta salida que está acá, y de cada salida extraemos esta partecita. Es para no tener que hacerlo a mano. Es eso. Bueno, muy bien. Entonces, una vez extraemos el B y C, dijimos, bueno, ¿con qué voy a hacer la inferencia? Pues voy a hacer la inferencia con 3, ¿no? Con 3 clústeres. Entonces, esta base de datos voy a poder decir que la estructura social de los monjes se puede dividir en 3 grupos principales. 3 grupos principales de donde las características latentes surgen y 3 grupos principales que caracterizan a los monjes en sus comportamientos no observados. Entonces aquí está el mismo gráfico de esa tabla anterior. Entonces el gráfico pues me dice en el overall coja el modelo número 3. Aquí está. El que tenga 3 clusters. Entonces, usted se da cuenta, con un clúster, 2 clústeres, 3 clústeres, aquí hay un descenso importante, sube a 3 y sube un poquito con 4 clústeres. Cuando trabajo únicamente teniendo en cuenta el efecto del clustering, nuevamente 3 es una opción. Y únicamente teniendo en cuenta la verosimilitud, 1 sería lo mejor, pero pues obviamente es bueno tener en cuenta el resumen del criterio de información global. Perfecto. Entonces, listo. ¿Cuál es el G óptimo? Pues es 3. ¿Cuál es el que minimiza, perdón, el que optimiza el criterio de información? Pues el que tiene 3 clústeres. Entonces vamos a hacer el summary. Entonces, el summary del fit número 3 me dice que el estimado del mu, el beta, el estimado es de 2. Es un efecto significativo. La probabilidad basal en escala logit es de 2, es de un efecto significativo. Si le aplico el XPIT, que no está por aquí, pero bueno, si le aplico el XPIT, usted ya puede obtener en escala real la probabilidad basal. Está entre 1 y 2, o sea, está entre 1.3 y 2. O sea, tenemos un efecto significativo. Perfecto. Y usted puede hacer inferencia en varios sentidos. Por ejemplo, usted puede hacer un gráfico de, este es algo bien chévere, con la opción density. Usted puede hacer un gráfico de todos los clústeres. Entonces aquí está la primera clase, aquí está la segunda clase y la tercera clase. Aquí están las 3 de manera conjunta. Entonces, ¿para qué me sirve este gráfico? Este gráfico me sirve para decir, mire, en este sistema social, los monjes se pueden dividir en tres grandes grupos y en 3 grandes grupos cuyas características observadas se encuentran divididas de esta manera. Entonces, obviamente, para cada monje, pues una vez yo ajuste el modelo, para cada monje yo voy a saber en qué clase está. Perfecto. Entonces, eso usted lo puede ver haciendo el gráfico, digamos, bruto y duro del sistema. Entonces, aquí usted está poniendo todos los clústeres, el clúster el clúster que nos había dado aquí en rojito, el verde y el azul, aquí están, el rojito, el verde y el azul, en un solo gráfico, graficando las conexiones y con las posiciones latentes. Entonces usted, obviamente, en el objeto fit3, usted puede tener acceso a dónde pertenece cada monje, ¿no? Entonces, digamos, en el primer clúster tengo 3 monjes, podemos identificarlos, en el otro vamos a tener 2, 4, 6, 7 monjes y en el otro el resto. Entonces ahí ya
por medio del ajuste del modelo, podemos hacer una partición. Valdría la pena hacer la partición con el modelo de bloques aleatorios, a ver si obtenemos el mismo sistema, pero algo bien importante es que, y esto es algo que no permite hacer otro modelo, es que esto me da una descripción visual de cómo se comportan los clústeres. Ahí estuvo. Muy bien. Y otra cosa bien importante, este es otro gráfico que me gusta un montón. Aquí está, se llama con pi igual, usted lo puede obtener con pi igual a true. Usted va a decir, Juan Camilo, pero es que usted nos había dicho que cuando usted ajusta el modelo, usted utiliza una cadena de Markov. Y cuando usted utiliza una cadena de Markov, igual que hace en un modelo de bloques aleatorios, en cada iteración de la cadena, pues los individuos pueden pertenecer a clústeres diferentes. Y sí, pero entonces fíjese que en este que dice pi igual a true, yo le estoy mostrando las proporciones de veces que pertenecen a cada uno de los clústeres. Entonces, si usted se fija, estos individuos que están aquí, estos monjes que están en la parte superior izquierda, pues la mayoría de las veces pertenecen al clúster rojo, y un poquito de veces al clúster azul y otro al verde, pues, digamos. O sea, como que la pertenencia a los clústeres se hace en base al el máximo a posteriori, como la mayor proporción de veces que pertenece a un clúster en cada una de las iteraciones de la cadena de Markov que utilizó para ajustar el modelo. Y pues bueno, ahí usted ve, es exactamente el mismo gráfico, pero con la proporción de veces que cada individuo pertenece a cada uno de los clústeres. Listo. Y si usted quiere extraer los colores, si usted quiere extraer la pertenencia de los clústeres, pues lo puede hacer pues del objeto fit3, ¿no? Del objeto fit3, usted puede pues ya saber, el individuo 1 pertenece al clúster 3, el 2 al 3, el 3 al 2, el bla, 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 bla. O sea, si usted quiere, digamos, saber en qué clúster está cada uno. Este objeto fit3 por dentro tiene un montón de cosas. Entonces, lo invito a que las examine cuando, digamos, se ponga a jugar con este código. Muy bien. Ahora, algo bien chévere que vamos a hacer ahora, que no habíamos hecho antes, esto es algo nuevo, es que, listo, yo ya les enseñé a hacer la validación, hacer el testeo de los modelos, esto ya lo vimos antes, por medio de los estadísticos de prueba. ¿Listo? Entonces lo que vamos a terminar de ver en la clase de hoy es cómo testear los modelos por medio de predicción externa, por medio de validación cruzada. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Tipo Machine Learning, o sea, tal cual uno hace en un modelo de Machine Learning común y corriente. Entonces, mire esto. Vamos a aprender a hacer validación cruzada. ¿En qué consiste la validación cruzada? En lo que consiste la validación cruzada es en coger las conexiones y dividirlas en dos grupos. Un grupo de testeo y un grupo de entrenamiento. Tal cual nosotros hacemos en Machine Learning común y corriente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es coger la matriz de adyacencia, coger la matriz de adyacencia, y esa matriz de adyacencia lo que vamos a hacer es partirla, dividirla en un grupo de entrenamiento, es decir, en un grupo con el cual yo voy a ajustar el modelo, y un grupo con el cual yo voy a testear, es decir, un grupo con el cual yo voy a hacer, sobre el cual yo voy a hacer predicciones. Entonces, la idea es, permítame, yo sé que esto ustedes lo han visto ya varias veces, permítame un segundo. Yo sé que esto ustedes ya lo han visto varias veces en diferentes contextos, pero igual voy a hacer como la explicación así muy rápidamente. Y es, miren lo siguiente. Lo que hace el código que le estoy mostrando enseguida, y ahorita lo vamos a examinar, es, usted tiene aquí la matriz de adyacencia. ¿Listo? Esta es la matriz A. Estos son los datos, pues. Estos son los datos. Esta es la red. Bueno, usted sabe que aquí tiene un montón de ceros. Bla, 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 bla. Y estos son ceros estructurales porque no se permiten loops, ¿no? No se permiten reflexividades. Muy bueno. Y usted por dentro
de la matriz tiene pues los datos, ¿no? Una conexión, no hay, si es dirigida, pues esto no tiene que ser simétrico, entonces un 1, un 0, 0, bla, 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 1. Bueno, tiene todos los datos. Y aquí lo mismo, ¿no? 0, de pronto 1, bla, 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 de pronto 0. Puede ser dirigida, puede ser no dirigida. Creo que aquí en el ejemplo vamos a seguir trabajando con la data de Samsung, si no estoy mal. Sí, con la data de Samsung, correcto. Muy bien. Entonces es una red dirigida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es particionar esta matriz en 5. Usualmente se trabaja con 5 grupos. Si usted quiere 10, lo puede hacer con 10. Si lo quiere hacer con 20, lo puede hacer con 20. No pasa nada. Usualmente en el Machine Learning se hace con 5 o con 10. Eso se llaman, los grupos, usualmente en esa literatura, se llaman folds. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me lo imagino así. Mire, yo me imagino en que yo me lo imagino de la siguiente manera, y así está hecho el código. El código está hecho así. Yo cojo esta matriz y la vectorizo toda. Vectorizarla toda quiere decir que ahora la matriz AVEC va a quedar como un vector gigantesco. Bueno, esto me quedó súper torcido. Va a quedar como un vector así larguito, donde voy acumulando por filas toda la matriz. O sea, primero cojo la primera fila y la pongo aquí. Entonces esta sería, digamos, la fila 1. Luego cojo la siguiente columna, perdón, y la pongo aquí debajo. Y luego cojo, vectorizo la matriz, mejor dicho. Bueno, y bla, 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 bla. Muy bien. Y entonces, en este vector, hago grupos aleatorios. 5. Entonces, la cantidad de grupos usualmente se escribe así, con L. L igual a 5. O sea, la primera observación me va a quedar en el grupo, no sé, aleatoriamente me quedo en el grupo 2. La siguiente observación del grupo 1. La siguiente observación en el grupo 3. La siguiente en el grupo 1. Bueno, y así sucesivamente. La idea es que los grupos me queden más o menos del mismo tamaño. O sea, que si yo tengo 500 conexiones, pues cada una me quede de 100, cada grupito me quede de aproximadamente 100. Juan Camilo, uno me quedó de 98 y otro de 99 y otro de 102, no pasa nada. Pero la idea es que me queden más o menos del mismo grupo. Entonces, mire, ¿cuál es la idea? La idea es, ok, yo cogía toda esta matriz y la dividí y las conexiones las partí. Es decir, aleatoriamente las dividí en grupos, sin ningún tipo de estructura. Toda la asignación fue aleatoria. O sea, y la mejor forma de hacerlo es vectorizando. Es como la manera más efectiva o la manera más rápida de hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, bueno, una vez usted haga eso, pues grupo por grupo, elimine los datos y estímelos. ¿Para ver qué? Pues para ver si su modelo es capaz de predecir adecuadamente los datos que usted eliminó. ¿Cómo así? Entonces, el primer paso, entonces el paso 1, entonces el paso 1, esto me quedó horrible. El paso 1 es eliminar los datos o ponerles NA, es mejor ponerles NA a los datos del grupo 1, del fold 1. ¿Listo? Y lo siguiente es, con los datos, con las conexiones de los otros folds, de los grupos 2 a 5, predecir las conexiones del grupo 1. Bueno, esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Pues coja todo el primer grupo y elimínelo. Y con el resto de los grupos, estime lo que ocurrió en el grupo 1. Y ahora, ¿por qué eso es chévere? Eso es chéverísimo porque, pues claro, yo elimino los datos del grupo 1, pero pues yo sé qué me dio, es decir, yo tengo la data original. Entonces, como yo tengo la data original y yo sé cuáles son las observaciones del grupo 1,
pues una vez yo haga mis predicciones, pues yo voy a saber si lo que predije estuvo bien o estuvo mal. Es decir, es como, es un poquito como artificial en el sentido que me estoy haciendo el que no veo. Cojo todos los datos del grupo 1 y hago de cuenta que no lo sé. Pero sí lo sé. Con los datos del grupo 2 a 5, estimo todo lo que pasó en el grupo 1. Y miro si le pegué o no le pegué. Y ahorita le digo, pues, cuál es la métrica para ver si le pegué o no le pegué. Pero bueno, digamos que eso es lo de menos. Eso es hacer una curva ROC, una curva eh, eh, que se construye a partir de los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Y bueno, en fin. Y luego vuelvo a hacer lo mismo para el grupo 2. Es decir, elimino todo lo que pasó en el grupo 2 y luego con los datos del grupo 1 y del grupo 3 a 6 a 5, estimo todo lo que pasó o predigo todo lo que pasó en el grupo 2. Bueno, y así lo hago sucesivamente. O sea, repito eso 5 veces o 10 o la cantidad de veces que usted quiera. Usualmente 5, porque si no le toma mucho tiempo al computador. Y lo que se hace con eso es evaluar la calidad predictiva. Lo que estamos haciendo es predicción del modelo. Es eso. Entonces, mire, esta primera parte del código lo que hace es eso. Esta primera parte del código lo que dice, bueno, la cantidad de muestras que vamos a utilizar va a ser 10.000, que es como la cantidad de muestras que utiliza la cadena de Markov cuando puso el modelo por defecto, entonces no hay ningún lío. Este es el tamaño de la red, entonces no pasa nada. Creo que, a ver, esta M, claro, esta M, ahora estoy confundido cuál es esta G. Permítame un minuto. Mm, permítame un minuto. Yo creo que lo que vamos a hacer es trabajar con una red dirigida, pero estoy ahora perdido si esta es la red, ahora ya no recuerdo, ¿esta es la red de Samsung o es la red de las familias florentinas? A ver, un segundo. No, es la red de las familias florentinas, la red de Samsung. Un segundo, denme un segundo que no estoy recordando cuál es la red que estamos utilizando. Oh, bueno, ya ahorita cuando vayamos examinando el código me voy a dar cuenta. Pero bueno, por lo que veo estamos trabajando con una red dirigida. ¿Por qué? Porque mire que la cantidad total de observaciones puntuales es n por n-1 sobre 2. Muy bien. Entonces, bueno, más allá de la data, ya ahorita miramos cuál es la data con la que vamos a hacer la predicción. Creo que es la Sega, pero bueno. Hago la vectorización. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Entonces, mire, únicamente me voy a concentrar en la parte superior o inferior de la matriz y esa es la parte que voy a vectorizar. Es decir, no voy a vectorizar toda la matriz columna por columna, sino los pedacitos de la parte superior o los pedacitos de la parte inferior, no pasa nada. Y luego asigno, eso es lo que hago eso es lo que hago en esta parte, asigno cada una de esas observaciones puntuales a cada uno de los 5 grupos. Entonces aquí la cantidad de datos perdidos, pues obviamente va a ser m dividido el número de grupos. Obviamente le saco la parte entera, pues para que me quede un número entero, pues porque el número de la cantidad de observaciones por grupo no puede ser un número fraccionario. Y estamos trabajando con la parte triangular superior. Ahora, lo que hacemos, esta es la parte fundamental a la hora de hacer la predicción, y es hacer dos cosas. La primera es asignar los índices a los valores perdidos. Es decir, fíjese que este for, que está indexado por i, va desde 1 hasta 5. Es decir, grupo por grupo, a cada grupo le voy a poner NAs. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente.
quiero trabajar con el grupo 1 o con el grupo 2 o con el grupo 3, es lo de menos, igual lo estamos indexando por ahí. Lo que voy a hacer es generar una matriz de adyacencia con NAs en cada uno de los grupos, en el grupo I. Entonces, obviamente, esto es algo que no estoy explicándole como en detalle en el sentido que no estoy yendo línea por línea, pero lo que estoy haciendo es, después de coger la matriz vectorizada, conformar una matriz de adyacencia con NAs para los índices del grupo I. Y lo hago de manera simétrica, de hecho. Ahora, eh, algo bien importante aquí es que eh, um, algo bien importante aquí es que una vez usted le asigne ese NA al grupo I, utilizar el resto de los grupos para hacer la predicción. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, ajusta el modelo. Aquí es donde usted tiene que tener cuidado en algo y es pilas. Número uno, si va a utilizar, por ejemplo, el modelo de distancia utiliza objetos tipo network, o sea que tiene que convertir a objeto tipo network la matriz que tiene los NAs y ajusta su modelo. Estamos ajustando un modelo sin grupos y con 2 dimensiones. Y luego hace la predicción. Cuando usted hace la predicción, uh, lo que está haciendo es individuo por individuo. Bueno, permítame un segundo, vemos aquí. Claro, fíjese que esto es un doble for anidado. ¿En qué sentido? Primero, que estamos haciendo grupo por grupo, ¿no? Esto es lo que indexa el I. Y luego, como ajusté el modelo utilizando el resto de los grupos, pues ahora voy a tener que utilizar la cadena de Markov de ese ajuste. Por eso es que aquí aparece otro doble for. Y entonces hago la predicción y la verdad la predicción la estamos haciendo utilizando las probabilidades de interacción. Entonces, ¿cómo se hace la predicción en este caso? Fíjese que ajusto el modelo, extraigo el beta, extraigo cada una de las posiciones latentes para ese modelo que llame fit y calculo la probabilidad de interacción para ese modelo que acabé de ajustar, excluyendo el grupo I. Entonces, fíjese que en esta partecita de la predicción, eh, básicamente lo que estoy diciendo es, lo que estoy haciendo es asignarle la probabilidad de interacción una vez hemos ajustado el modelo con el resto de los grupos que sí estamos teniendo en cuenta. Y esta partecita, la verdad, fue un control C, un control V de la parte de la parte de las probabilidades de interacción. Aquí me pregunta Natalia en el chat que si estamos ajustando tantos modelos como grupos se asignan. Sí, sí, estamos ajustando tantos modelos como grupos se asignan porque lo que estamos haciendo es predecir para cada grupo si es un 0 o es un 1. Entonces mire que en la parte donde estoy prediciendo, lo que estoy es metiendo, una vez ajusté el modelo, excelente comentario, lo que estoy metiendo es la probabilidad de que interactúen los individuos. Cuando excluí los del grupo I. Ahora, ¿por qué es bueno eso? Eso es muy bueno, y bueno, creo que tengo que ir cerrando. Eso es muy bueno porque, pues obviamente, si en la data original de ese grupo había un 1, pues yo esperaría que esa probabilidad de interacción fuera grande, ¿no? Y si en ese grupo había un 0, pues los ceros de ese grupo tengan probabilidades de interacción bajitas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se cuantifica eso? Pues muy fácil. Mire, usted tiene aquí en PREP,
En este objeto vamos a construir una curva ROC. Estoy seguro que ustedes las han visto antes porque estas es como las curvas que uno utiliza cuando hace matrices de confusión, cuando uno hace problemas de clasificación. Este es un problema de clasificación, ¿no? Porque tengo ceros y unos. Ceros si no hay conexión, unos si hay conexión, y lo que estoy prediciendo es eso, ceros y unos. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es una curva ROC, donde yo tengo la predicción, que son los labels, que son las probabilidades de interacción que acabé de predecir eh, um, en el for anterior, y tengo este perf, que es el observado, Entonces, no, perdón, un segundo. Las predicciones, no, un segundo, las predicciones son el que dice ABEC PRED y los labels son los que dicen el ABEC, o sea, los valores reales. Mire que aquí los valores reales los tengo de la matriz de adyacencia original. Ahora, estoy haciendo dos cálculos. Aquí usted va a tener que instalar el paquete core ROC-R, una en términos de predicción y otra en términos de performance, pero claro, utilizando este TPR, que es True Positive Rate, y este FPR, que es el False Positive Rate, y aquí está la curva ROC resultante. Pero entonces, más allá de eso, lo que estamos haciendo es cuantificar qué tan bueno estamos prediciendo los unos y qué tan bueno estamos prediciendo los ceros. Es decir, si los unos los estamos prediciendo con una probabilidad de interacción alta, está perfecto, y los ceros sí estamos prediciéndolos con una probabilidad de interacción baja. Entonces, la curva ROC, se construye, la curva ROC se construye con estas dos métricas, el TPR y el FPR, el True Positive Rate y el False Positive Rate. En el eje Y vamos a poner la tasa de verdaderos positivos, en el eje X la tasa de falsos positivos, y lo que se acostumbra es a calcular la calidad predictiva del modelo con el área bajo la curva ROC, que en este caso me da aquí está, del 71%. Obviamente una curva del 100% es óptimo, es lo más óptimo. Entonces lo que quiero decir es que si usted tiene un valor de, no sé, menor al 50%, quiere decir que mejor no haga ningún modelo, más bien lance una moneda y simplemente prediga las conexiones y las no conexiones con un mecanismo aleatorio Bernoulli. Pero en este caso estamos teniendo un nivel predictivo del 71%, que no es óptimo, yo sé, no es óptimo. De pronto hubiéramos podido obtener, podríamos incluir más covariables o podríamos incluir un proceso de clustering, porque aquí hicimos el ajuste, primero en 2 dimensiones y segundo con 0 nivel de clustering, entonces podríamos de pronto mejorar eso. O sea que tenemos un modelo, digamos, aceptable o intermedio para poder hacer predicciones de cualquier tipo de interacción cuando sea fuera del conjunto de datos. Entonces, el favor que les voy a pedir es, porque ya se me acabó el tiempo, es revise muy bien la validación cruzada en el sentido de cómo se asignaron los grupos, en cómo se hizo la estimación y en cómo se hizo la predicción. Y luego, pues ya la curva ROC, si tiene problemas entendiendo la curva ROC, pues me puede decir después, no pasa nada. Pero lo más importante es que el nivel predictivo del modelo, usted lo evalúa con el área bajo la curva, de la curva ROC, precisamente. Y nada, y listo. Entonces, la próxima vez, el próximo lunes, lo que vamos a hacer es volver a hacer exactamente esto mismo, pero con otro tipo de modelos, que son los modelos latentes, pero ya no de distancia, sino con los modelos latentes factoriales. O sea que ya tenemos varias maneras de evaluar los modelos, por medio de los estadísticos de prueba, por medio de la validación cruzada, y por medio de las probabilidades de interacción y de la bondad de ajuste como los criterios de información, o sea, como por medio del B y C, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Ya con eso terminamos este script. Nos veríamos la próxima vez y
después de hoy en 8, recuerde, tenemos el segundo caso de estudio. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos la próxima.